El increíble mundo de Gumball. El episodio perdido parte 1. El disco ausente. Era una tarde lluviosa en México, cuando Martín, un estudiante de diseño gráfico de 22 años y fanático de toda la serie animada El increíble mundo de Gumball desde que tenía 12, decidió revisar su colección de discos Blu-ray que había conseguido importados desde Estados Unidos. Había pasado meses reuniendo cada una de las temporadas, incluyendo los especiales navideños y los episodios que nunca se emitieron en la televisión local. Su estantería de madera en la sala de estar lucía imponente. 6 cajas negras con el logo de la serie en relieve, cada una conteniendo los capítulos correspondientes, organizados por orden de emisión. Martín conocía prácticamente todos los episodios de memoria. Podría decirte el título de cada uno, el número de temporada, incluso algunos diálogos clave que le habían parecido especialmente graciosos o emotivos. Su favorito siempre fue El sueño, donde Gumball y Darwin descubren que pueden controlar sus sueños, pero terminan atrapados en una pesadilla colectiva de toda la familia Watterson. Había visto ese episodio al menos 50 veces, y aún así encontraba detalles nuevos cada vez que lo veía. Ese día, sin embargo, algo extraño llamó su atención. Al revisar la lista de episodios de la cuarta temporada en la portada del disco, notó que había un espacio vacío entre el episodio 18, el mensaje, y el episodio 19, el juego. El número que debería haber estado ahí era 18:5, pero no tenía título, ni sinopsis, ni siquiera una imagen miniatura como los demás. Al principio pensó que se trataba de un error de impresión, o quizás de un episodio que se había cancelado antes de ser completado. Pero cuando abrió la caja y revisó los discos físicos, se encontró con que había uno adicional, de color negro mate, sin ninguna etiqueta más que un pequeño código impreso en su centro. 4T-18-5-XXX. Curioso, Martín colocó el disco en su reproductor. La pantalla de su televisor se oscureció durante unos segundos más de lo habitual, y en lugar del menú principal de la temporada, apareció un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Episodio no emitido. Contenido experimental. Discreción recomendada. No había opción de seleccionar otro episodio ni de volver al menú. La reproducción comenzó automáticamente. El intro de la serie no fue el habitual. La música estaba desentonada, como si se hubiera grabado en un ambiente con mucho eco, y las imágenes se veían distorsionadas. Los colores eran más apagados, los personajes tenían movimientos rígidos, y en lugar de los nombres de los actores y creadores, aparecían símbolos extraños que parecían letras invertidas o escritas al revés. Martín intentó pausar la reproducción, pero el control remoto no respondió. Incluso cuando fue hasta el televisor y presionó los botones físicos, nada funcionó. El episodio seguía avanzando, como si tuviera un control propio sobre el aparato. El título del episodio apareció en la pantalla. El silencio. No tuvo el diseño típico de los títulos de la serie. Era simplemente texto en mayúsculas, sin efectos ni colores, como si lo hubiera escrito alguien con un programa básico de edición de video. La escena comenzó en el patio de la escuela de Elmore Junior High. El sol brillaba, pero el cielo tenía un tinte verdoso extraño que no se veía en ningún otro episodio. Los personajes no estaban haciendo nada de lo habitual. No había niños jugando al baloncesto, ni profesores caminando por los pasillos, ni siquiera el sonido de pájaros o viento. Todo estaba en completo silencio. Gumball y Darwin estaban sentados en el banco de piedra que usualmente ocupaban, pero sus expresiones no eran las de siempre. Sus ojos estaban vacíos, sin el brillo característico, y sus bocas estaban cerradas en una línea recta, sin sonrisa ni ninguna otra emoción visible. Después de unos segundos de pantalla fija en los dos personajes, se escuchó un sonido suave, como el crujido de hojas secas. La cámara se desvió lentamente hacia la entrada de la escuela, donde apareció Richard Watterson, pero no era el Richard que conocíamos. Estaba vestido con un traje oscuro, ajustado, y su rostro estaba cubierto por una máscara negra, que dejaba al descubierto solo sus ojos, que brillaban con un ligero resplandor amarillo. Caminó hacia Gumball y Darwin con pasos lentos y mecánicos, sin hacer ningún ruido aparte del crujido de su calzado sobre el césped seco. Cuando llegó frente a ellos, se detuvo y levantó una mano. En su palma había un pequeño objeto redondo, de color gris oscuro, que parecía un reloj de bolsillo o una piedra pulida. Los ojos de Gumball y Darwin se movieron hacia el objeto, y por primera vez en el episodio, abrieron la boca. Pero no salió ningún sonido. En cambio, una especie de humo negro salió de sus bocas y narices, dirigiéndose directamente hacia el objeto en la mano de Richard. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda.
El ambiente del episodio era completamente diferente al tono cómico y a veces surrealista de la serie original. No había chistes, no había diálogos divertidos, ni siquiera situaciones absurdas que eran la marca registrada de Gumball. Todo era oscuro, lento y opresivo. La cámara se acercó al rostro de Richard, o al que quedaba visible debajo de la máscara. Sus ojos amarillos parecían mirar directamente a través de la pantalla, hacia Martín. Entonces, por primera vez en el episodio, se escuchó una voz. No era la voz de Dan Russell, quien doblaba a Richard en la versión original. Era una voz profunda, rasposa, como si el hablante tuviera problemas para respirar. Todos tienen un silencio dentro de ellos. Algunos simplemente no saben cómo encontrarlo. Después de esas palabras, la escena se cortó bruscamente a la casa de los Watterson. El interior estaba en completo desorden. Muebles volcados, cuadros rotos en el suelo, platos y vasos hechos añicos en la cocina. Nicole estaba de pie en el centro de la sala de estar, mirando hacia la ventana con la misma expresión vacía que Gumball y Darwin habían tenido en la escuela. Sus ojos estaban fijos en algo que estaba fuera del campo de visión de la cámara. Cuando la cámara se movió para mostrar lo que veía, se encontró con que la ventana estaba cubierta por una capa de humo negro, y a través de ella se podía ver la silueta de múltiples figuras, todas vestidas como Richard, todas con máscaras negras y ojos amarillos brillantes. La escena cambió de nuevo, esta vez al baño de la casa. Anais estaba sentada en el borde de la bañera, sosteniendo un cuaderno en sus manos. El cuaderno tenía la portada de color rojo oscuro, y en ella se leía escrito con lo que parecía ser tinta negra: el diario de Anais. La pequeña coneja miraba el cuaderno con una expresión de terror, y sus manos temblaban tanto que las páginas se movían rápidamente. La cámara se acercó para mostrar lo que estaba escrito en las páginas. Hoy descubrí que no somos reales. O al menos, no en el sentido en que creíamos. Somos personajes en una historia, pero la historia no es la que ellos quieren que creamos. Hay alguien más detrás de todo. Alguien que controla nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras emociones. Cuando reímos, no es porque queramos reírnos. Cuando lloramos, no es porque queramos llorar. Somos marionetas, y las cuerdas están en manos de ese silencio que todos llevamos dentro. Martín sintió que se le aceleraba el corazón. Había visto algunos fanfics y teorías oscuras sobre la serie en internet, pero nada que se acercara a esto. El tono del episodio era tan diferente que parecía haber sido hecho por alguien completamente distinto al equipo original de Cartoon Network. La escena continuó con Anais levantándose del borde de la bañera y caminando hacia el espejo del baño. Se paró frente a él y miró su reflejo. Pero el reflejo no era el suyo. En cambio, mostraba a una niña humana, con cabello castaño oscuro y ojos grandes de color marrón, que lloraba desconsoladamente. La niña abrió la boca como si quisiera gritar, pero no salió ningún sonido. Entonces, el reflejo sacó una mano y tocó el cristal del espejo desde el otro lado. En ese momento, el espejo en la pantalla se hizo añicos, y la cámara se desvió hacia la puerta del baño, donde apareció Richard de nuevo, con su máscara y su objeto redondo en la mano. El silencio no puede ser roto. Solo puede ser aceptado. Dijo la misma voz rasposa que antes. La siguiente escena tuvo lugar en la plaza de Elmore. Todos los personajes de la serie estaban ahí. Penny Fitzgerald, Tobias Wilson, Carrie Krueger, Alan Keane, Banana Joe, y muchos más. Todos tenían la misma expresión vacía en sus rostros, y estaban formados en filas perfectas, mirando hacia un punto fijo en el cielo. El sol ya no brillaba, el cielo estaba completamente cubierto por nubes negras, y el aire parecía cargado de electricidad estática. De repente, se escuchó un sonido fuerte, como un trueno muy cerca. El cielo se abrió en el punto donde todos miraban, y apareció una figura gigantesca, formada por humo negro y sombras. No tenía forma definida, pero parecía tener múltiples ojos brillantes de color amarillo, igual que los de Richard y las otras figuras con máscaras. La figura comenzó a descender lentamente hacia la plaza, y a medida que lo hacía, los personajes comenzaron a moverse. No eran movimientos naturales. Eran como si estuvieran siendo controlados por algo externo. Se pusieron de pie en filas más ordenadas, y comenzaron a repetir una frase en coro, pero sin emitir ningún sonido. Sus labios se movían, pero no salía ninguna voz. Martín intentó de nuevo apagar el televisor, pero el botón de encendido no respondió. Incluso mostrando el episodio. El reflejo de sus propios ojos, llenos de miedo, se mezclaba con los ojos amarillos de la figura gigantesca en la pantalla. La cámara se acercó a Gumball, quien estaba al frente de la fila de personajes.
Sus ojos vacíos finalmente mostraron un destello de emoción. No era alegría ni tristeza, sino un terror profundo, tan intenso que Martín pudo sentirlo a través de la pantalla. Entonces, Gumball abrió la boca y esta vez sí salió un sonido. Un grito agudo, desgarrador, que no tenía nada que ver con su voz habitual. El grito se extendió por toda la plaza, y los demás personajes comenzaron a gritar también, cada uno con un sonido distinto pero igual de aterrador. La figura gigantesca se detuvo en el aire, y uno de sus ojos se centró en Gumball. Entonces, habló con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Tú eres el elegido. Tú eres el que debe llevar el silencio a todos los mundos. Tú eres el que debe asegurar que la historia nunca sea contada. Gumball dejó de gritar y miró hacia arriba, directamente a los ojos de la figura. Sus ojos vacíos comenzaron a brillar con el mismo resplandor amarillo que los de la figura, y su boca se curvó en una sonrisa extraña, distorsionada, que no pertenecía a su rostro. Parte 2. La invasión del silencio. La escena se cortó a una vista aérea de la ciudad de Elmore. Todo parecía normal a simple vista, pero a medida que la cámara se acercaba, se podía ver que las calles estaban vacías, las tiendas tenían sus puertas cerradas con cadenas, y en las ventanas de las casas había siluetas que se movían lentamente, siempre en la misma dirección. La cámara se desvió hacia la escuela de Elmore Junior High, donde la puerta principal estaba abierta de par en par. Dentro, el pasillo estaba oscuro, y solo se podía ver la luz de un solo aula al final del camino. La cámara avanzó lentamente por el pasillo, y el sonido de pasos lentos y pesados se hizo cada vez más fuerte. Cuando llegó al aula, encontró a señor Robinson, el profesor de historia, de pie frente al pizarrón. En el pizarrón había escrito en letras grandes y topes: el silencio es el único lenguaje verdadero. Señor Robinson no se giró cuando la cámara entró en el aula. Seguía mirando el pizarrón, y sus hombros temblaban ligeramente. Entonces, se giró lentamente, y Martín vio que sus ojos también brillaban con el resplandor amarillo. Todos queremos hablar. Todos queremos ser escuchados. Pero el silencio es el único regalo que podemos darles a los demás. El único regalo que no puede ser mal utilizado. Dijo con una voz monótona, sin emoción. La escena cambió a la cafetería de la escuela. Penny Fitzgerald estaba sentada en una mesa, sola, mirando un plato vacío frente a ella. Sus alas estaban retraídas, y su piel de pez tenía un color grisáceo apagado. De repente, se movió y sacó una pequeña caja de su mochila. La caja era de madera oscura, con un candado de metal en la parte delantera. Penny abrió el candado con sus dedos pequeños y delicados, y dentro de la caja había una pequeña figura de cerámica que parecía ser una versión miniatura de Gumball. La figura tenía los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. Penny tomó la figura con ambas manos y la acercó a sus labios, como si quisiera besarla. Pero en lugar de eso, abrió la boca y tragó la figura entera. Martín sintió náuseas al verlo. La animación era tan realista que podía ver cómo la garganta de Penny se movía al tragar la figura. Después de eso, Penny se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana de la cafetería. Se apoyó en el cristal y miró hacia afuera, donde se podía ver una multitud de figuras con máscaras negras caminando por las calles de Elmore. Todas se dirigían hacia el mismo lugar, el parque central de la ciudad. La cámara siguió a Penny mientras salía de la escuela y se unía a la multitud. Los personajes de la serie iban caminando uno tras otro, todos con la misma expresión vacía y los ojos brillantes de amarillo. No había ningún sonido excepto el crujido de sus pasos sobre el pavimento y un susurro suave que parecía venir de todas partes a la vez, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero sin decir ninguna palabra inteligible. Cuando llegaron al parque central, encontraron a Gumball de pie en el centro del césped, frente a un monolito negro que no había estado allí antes. El monolito era alto y estrecho, con símbolos extraños grabados en su superficie que parecían los mismos que habían aparecido en el intro del episodio. Gumball estaba vestido con el mismo traje oscuro que Richard, y llevaba la misma máscara negra, aunque esta vez los ojos de la máscara brillaban con un resplandor más intenso. La multitud se detuvo a unos metros de distancia del monolito, y todos se pusieron de rodillas al mismo tiempo. Gumball levantó una mano, y el monolito comenzó a emitir un brillo tenue de color azul oscuro. Entonces, la máscara de Gumball se abrió por la mitad, revelando su rostro debajo. Pero no era el rostro de Gumball que conocíamos. Sus ojos eran completamente amarillos, sin iris ni pupilas, y su boca se había extendido hasta las sienes, formando una sonrisa distorsionada que mostraba dientes afilados y puntiagudos. El silencio ha llegado a Elmore. Ahora llegará a todos los mundos.
Dijo con una voz que no era la suya, sino una mezcla de múltiples voces, incluyendo la de Richard, Nicole, Anais, Penny y muchos otros personajes de la serie. En ese momento, la pantalla del televisor de Martín comenzó a distorsionarse. Las imágenes se volvieron borrosas, los colores se mezclaron en una masa de tonos oscuros y brillantes que hacía daño a la vista. Martín intentó alejarse de la pantalla, pero sintió como si algo lo estuviera atrayendo hacia ella, como una fuerza invisible que lo mantenía pegado en su sillón. El brillo del monolito en la pantalla se intensificó hasta convertirse en una luz cegadora, y de repente, las imágenes desaparecieron por completo. En su lugar, apareció una secuencia de fotografías en blanco y negro. Eran imágenes de lugares conocidos para Martín: la plaza principal de México, su universidad, su casa, incluso el pequeño café donde solía ir los sábados por la mañana. Pero en todas ellas había algo extraño. Las calles estaban vacías, las ventanas estaban cubiertas de humo negro, y en el fondo se podían ver siluetas de figuras con máscaras negras y ojos amarillos brillantes. Luego aparecieron fotografías de personas que conocía: su madre, su mejor amigo Carlos, su profesora de diseño, incluso la vendedora de la tienda de discos donde había comprado la colección. Todas tenían la misma expresión vacía que los personajes de la serie, y sus ojos brillaban con el mismo resplandor amarillo. Finalmente, apareció una fotografía suya. Estaba sentado en su sillón, mirando directamente al televisor, con los ojos brillantes de amarillo y una sonrisa distorsionada en el rostro. Martín se llevó las manos a la cara, tratando de alejar la imagen, pero cuando se miró las manos, vio que sus dedos estaban cambiando. Se estaban alargando, volviéndose más delgados, adoptando la forma de las manos de Gumball. Entonces, escuchó un sonido detrás de él. Se giró despacio, temiendo lo que encontraría, y vio que la puerta de su sala de estar estaba abierta. Allí, de pie en el umbral, estaba una figura vestida con un traje oscuro y una máscara negra. Los ojos de la máscara brillaban con un resplandor amarillo intenso, y en su mano sostenía un objeto redondo de color gris oscuro. Todos tienen un silencio dentro de ellos. Tú ya lo has encontrado, dijo la misma voz rasposa que había escuchado en el episodio. La figura avanzó hacia él, y Martín intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Solo un humo negro salió de su boca y nariz, dirigiéndose hacia el objeto en la mano de la figura. Sintió como su mente se iba vaciando, como todos sus recuerdos, sus emociones, sus pensamientos se iban desvaneciendo como el humo en el aire. Solo quedaba el silencio, profundo, oscuro y absoluto. Parte 3. El episodio que siguió siendo al día siguiente, cuando la madre de Martín fue a llamarlo para desayunar, encontró la puerta de la sala de estar abierta. El televisor seguía encendido, aunque ahora mostraba el menú principal de la cuarta temporada del increíble mundo de Gumball como si nada hubiera pasado. Martín estaba sentado en su sillón, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila en el rostro. Cuando su madre lo tocó, se dio cuenta de que no respiraba más. Los médicos dijeron que había sido una muerte súbita, causada por un paro cardíaco, pero no encontraron ninguna causa aparente. La colección de discos Blu-ray de Martín fue donada a una tienda de segunda mano en el centro de México. Unos días después, un niño de 10 años llamado Diego, quien también era fanático de la serie, encontró la caja de la cuarta temporada y la compró con el dinero que había ahorrado durante meses. Cuando llegó a casa y la revisó, no encontró ningún disco adicional, ni ningún espacio vacío en la lista de episodios. El episodio 18 era el mensaje y el 19 era el juego, tal como siempre había sido. Pero cuando Diego puso el disco en su reproductor para ver la cuarta temporada, notó que algo estaba diferente en el episodio 18. En una escena donde Gumball y Darwin están en la escuela, mirando hacia la ventana, se puede ver por un instante una figura con máscara negra pasando por el fondo. Y cuando Gumball habla con Penny en el pasillo, dice una frase que no debería estar ahí: el silencio es el único regalo que nunca se puede devolver. Diego no le prestó mucha atención. Pensó que era solo un detalle extra que no había notado antes. Pero esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba en la plaza de El More, rodeado de personajes con ojos amarillos brillantes, y en el centro había un monolito negro con símbolos extraños grabados en su superficie. Una voz le habló desde la oscuridad: el episodio no se pierde. Solo espera a ser visto de nuevo. Al día siguiente, Diego fue a la tienda de discos para comprar las otras temporadas de la serie. Mientras esperaba en la fila para pagar, miró hacia la sección de animación y vio una caja negra mate, sin etiquetas, con un código impreso en su centro: un T00XX.
El dependiente le dijo que era un disco que había llegado esa mañana, que no tenía título ni ninguna información, pero que parecía ser del increíble mundo de Gumball. Diego decidió comprarlo, pensando que sería un episodio especial que no conocía. Mientras caminaba hacia su casa con el disco en la mano, sintió como una sonrisa distorsionada se iba formando en su rostro. No podía explicar por qué, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo importante. Algo que todos necesitaban saber. Algo que solo podía ser contado en silencio. Epílogo. Hoy en día, en los foros de internet dedicados a el increíble mundo de Gumball, hay rumores sobre episodios perdidos que aparecen y desaparecen sin explicación. Algunos usuarios hablan de haber visto escenas extrañas en los capítulos oficiales. Figuras con máscaras negras en el fondo, frases que no deberían estar ahí, imágenes que se distorsionan por un instante antes de volver a la normalidad. Nadie sabe de dónde vienen esos episodios, ni quién los creó. Algunos creen que se trata de un experimento de Cartoon Network que nunca se completó. Otros piensan que es una broma de algún fanático con habilidades de animación. Pero unos pocos, los que han visto el episodio completo, saben la verdad. El silencio no se puede contener. Solo se puede transmitir. Y cada vez que alguien pone el disco en su reproductor, cada vez que alguien ve una escena extraña en un episodio oficial, cada vez que alguien sueña con figuras de ojos amarillos, el silencio avanza un poco más. Hacia el More, hacia Tlaxcala, hacia todo el mundo. Porque en el increíble mundo de Gumball, no todo es lo que parece. Y a veces, el mayor miedo no es lo que puedes ver o escuchar. Es lo que queda en silencio. Si alguna vez encuentras un disco sin etiqueta en una tienda de segunda mano, o si ves algo extraño en un episodio de tu serie favorita, piénsalo 2 veces antes de reproducirlo. Porque el silencio está esperando. Y cuando llegue, no habrá nadie que pueda escuchar tus gritos.